En la iglesia llena de invitados, el novio en su silla de ruedas sonreía al ver a la novia caminar por la alfombra roja. Pero el silencio se rompió cuando apareció una niña y declaró: «No te cases con ella, y yo te curo». Él rió, pensando que era un absurdo. En ese instante, sin saberlo, elegía un camino que revelaría el lado más oscuro de la mujer a la que estaba a punto de llamar esposa. Ignacio tenía apenas 36 años, pero el peso de su historia ya lo hacía parecer mucho más vivido de lo que realmente era. Heredero de una inmensa red de empresas millonarias, había sido durante años el rostro carismático de los negocios de la familia. Era admirado por su inteligencia, su visión y hasta por su manera generosa de tratar a empleados y socios. Sin embargo, un accidente doméstico, simple y cruel en su ironía, lo había cambiado todo. Una caída en su propia casa lo dejó parapléjico. Desde entonces, cada día estuvo marcado por límites y dolores que jamás imaginó enfrentar. Fue en ese periodo de sombra cuando apareció Amanda, hermosa, atenta, dedicada. Hacía 2 años se había convertido en su apoyo y de repente también en su prometida. Completamente enamorados, se comprometieron y el tan esperado día de la boda llegó. La iglesia estaba colmada de lujo. Lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados en las paredes, mientras hileras de rosas blancas cubrían cada rincón, esparciendo un perfume dulce por el aire. Era el día perfecto, el escenario que muchos describían como el renacimiento de Ignacio. El hombre que había perdido el brillo volvía a sonreír, ahora al lado de Amanda, su fiel cuidadora y prometida dedicada. El organista, con notas suaves, llenaba el ambiente de solemnidad. Ignacio, sentado en su silla de ruedas barnizada, acomodó el saco negro y respiró hondo, tratando de contener la emoción. Es hoy, es la oportunidad de empezar de nuevo, pensaba. A su alrededor, los invitados sonreían, todos convencidos de que presenciaban una historia de superación. Y entonces, Amanda apareció en la entrada principal. El vestido blanco, con bordados sutiles que brillaban a la luz, parecía transformarla en una visión etérea. El velo ligero se balanceaba suavemente con cada paso, mientras avanzaba por la nave central con una postura impecable. Su sonrisa parecía tan genuina que muchos se conmovieron. Ignacio sintió un nudo en la garganta, las lágrimas casi escapando. «Tuve suerte en encontrarte», murmuró en voz baja, como si hablara solo para sí mismo. Sus ojos brillaban de emoción. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El sacerdote ya se preparaba para dar inicio a las palabras que sellarían la unión. Pero fue en ese instante, cuando todo parecía perfectamente orquestado, que la escena se rompió. De repente, entre los bancos, apareció una niña pequeña, con ropa sencilla, el cabello despeinado y la mirada firme. Se plantó justo en medio de la nave, interrumpiendo el cortejo de la novia. El contraste era brutal. De un lado, Amanda con su imponencia y lujo, del otro, la sencillez de una niña que parecía cargar algo mucho más grande que su edad. El silencio se instaló, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Su voz firme resonó, cortando el aire. «No te cases con ella, y yo te curo». Los invitados contuvieron la respiración, e Ignacio sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Qué es esto? ¿Quién es esa niña?», pensó con el corazón desbocado. Amanda se congeló por un segundo, incapaz de creer lo que había escuchado. Entonces, la sonrisa angelical que había mantenido hasta ese momento se deshizo en una máscara de odio. Sus ojos chispearon como cuchillas afiladas. Con pasos rápidos, Amanda se acercó a la niña y antes de que alguien pudiera reaccionar, la tomó del brazo frágil con fuerza. «¡Insolente! ¿Quién te crees para interrumpir mi boda?», vociferó mientras la empujaba al suelo con brutalidad. El golpe del cuerpo de la niña contra el mármol resonó en la iglesia, arrancando gritos de horror de los invitados. Pero Amanda no se detuvo ahí.
Señalando a Francisca con el dedo, continuó con la voz cargada de veneno. «Lárgate de aquí, miserable. Mírate, toda sucia, atreviéndote a hablar de cura. No eres más que una niña perdida que no sabe lo que dice». Las palabras cayeron como cuchillas en el corazón de la niña y en el de todos los que miraban atónitos. Lo que debía ser el gesto más bello de la vida de Amanda se transformaba en un espectáculo de crueldad. Francisca, con lágrimas rodando por su rostro, se apoyó en el suelo e intentó levantarse. El dolor era evidente, pero también había una valentía inesperada en su postura. Mirando directamente a Ignacio, dijo con voz temblorosa pero llena de convicción: «Si dices sí, te estarás condenando. Yo puedo ayudarte». El murmullo creció entre los bancos. La gente cuchicheaba sin poder creer lo que veía. Ignacio sintió que el mundo giraba. Su corazón latía descompasado, la mente aturdida, intentando comprender aquellas palabras que parecían más que un simple capricho infantil. Amanda, tomada por el odio y el miedo de perder el control, jaló a Francisca del brazo y la empujó hacia la puerta, obligándola a salir. La escena era humillante, y muchos invitados apartaron la mirada, incapaces de enfrentar semejante violencia en plena iglesia. Aún así, la niña resistió hasta el último instante, sus ojos llenos de lágrimas fijos en Ignacio, como si le imploraran que viera más allá de las apariencias. El asombro en su rostro era evidente. Sus manos temblaban, el sudor corría por su nuca. Por primera vez desde que la ceremonia había comenzado, ya no estaba seguro de nada. Ignacio permaneció inmóvil, mirando el altar como si ya no lo reconociera. Las palabras de la niña resonaban en su mente, golpeando contra cada pedazo de convicción que creía tener. Amanda, al regresar, trató de recomponer la sonrisa, pero su expresión revelaba una herida irreversible. Todos lo habían visto. Los invitados murmuraban y el sacerdote dudaba en continuar. Ignacio, con la mirada perturbada, sabía que aquella escena había plantado algo dentro de él, una semilla de duda que ya no podría ignorar. El murmullo aún resonaba en la iglesia, como una herida abierta que no terminaba de cerrar. Las palabras de la niña, así como la violencia de Amanda, habían dejado el ambiente impregnado de tensión. El sacerdote, con las manos temblorosas, carraspeó tratando de retomar la solemnidad, pero su voz salió débil. «Ignacio, ¿aceptas a Amanda como tu legítima esposa?» El sonido reverberó, pero en lugar de traer paz, trajo un silencio sofocante. Los invitados contuvieron la respiración, cada mirada dirigida al hombre en la silla de ruedas. Ignacio tragó saliva. El corazón parecía latir en sus oídos, y la imagen de la niña expulsada a la fuerza insistía en no salir de su mente. Amanda, a su lado, forzó una sonrisa, pero ya no era la misma sonrisa radiante de la entrada triunfal. Los labios temblaban, los dientes apretados escondían la rabia que aún no lograba disimular. Con una delicadeza ensayada, apretó la mano de Ignacio y murmuró entre dientes, sin mover mucho los labios: «Responde ya, no me hagas pasar vergüenza». Él la miró de reojo y fue como si hubiera visto por primera vez la sombra que habitaba en ese rostro. La belleza seguía ahí, pero ahora parecía un disfraz, una máscara. Ignacio respiró hondo y el tiempo pareció extenderse. Cada segundo era una eternidad. Recordó todo lo que habían vivido juntos, los días después del accidente, cuando Amanda lo abrazaba y decía que jamás lo abandonaría, las noches en que lloró de dolor físico y ella, con paciencia, secaba sus lágrimas. Pero detrás de esos recuerdos, la escena en la iglesia surgía con fuerza. La misma mujer que lo cuidaba había sido capaz de humillar a una niña indefensa delante de todos. ¿Cuál de las dos es la verdadera Amanda?, se preguntaba a sí mismo. El dilema lo aplastaba. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas ansiosas. Una señora al fondo murmuró: «¿No va a responder?». Otro hombre, viejo amigo de la familia, suspiró: «Esto está mal».
Algo pasó. El clima de fiesta se había disuelto en incomodidad y hasta los más esperanzados percibían que esa historia ya no tenía la misma pureza. Ignacio sabía que todos lo observaban, esperando su palabra, su sí liberador. Pero dentro de él, el peso de la duda hacía imposible pronunciar la respuesta. Finalmente, su voz rompió el silencio. Yo no puedo. Un escalofrío recorrió la iglesia. Amanda abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Cómo que no puedes?, susurró, ahora sin preocuparse por ocultar el odio. Ignacio continuó, la voz vacilante pero firme en esencia. No puedo, necesito tiempo. No puedo decir sí hoy. El sacerdote, sorprendido, bajó los ojos hacia el libro y lo cerró con delicadeza, como quien da por terminado un ritual que no podía continuar. El murmullo explotó en todas direcciones. Amanda dejó escapar una risa corta, nerviosa, que pronto se transformó en una expresión de furia. Sujetó el brazo de Ignacio con fuerza, inclinándose hasta casi rozar su rostro. «Me vas a pagar por esta humillación». Sus ojos ardían como fuego. Ignacio, conmocionado, desvió la mirada, incapaz de enfrentar a la mujer que, hasta minutos atrás, creía ser su ángel guardián. Solo murmuró una frase: «Necesito pensar». Y esa frase, simple, fue suficiente para encender aún más el odio en Amanda. La ceremonia se deshizo en un clima de caos. Los invitados se levantaron, algunos en shock, otros tratando de consolar a Amanda, que lloraba de manera casi teatral, pero entre lágrimas y sollozos, su mirada buscaba siempre a Ignacio con una mezcla de rencor y amenaza. Él, silencioso, se dejó conducir en su silla de ruedas hasta el auto, mientras por dentro el pecho le latía de confusión. La imagen de la niña resonaba como una revelación que ya no podía ser borrada. Algo estaba mal, y ahora no podía negarlo. Más tarde, en casa, el silencio se convirtió en grito. Amanda explotó en rabia, las manos temblorosas, la voz cortante. «¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todos? 2 años, Ignacio, 2 años cuidando de ti, creyendo que este sería nuestro momento». Él, con la mirada perdida, solo repetía: «Necesito pensar, necesito entender lo que está pasando». Amanda, dominada por la furia, alzó la voz aún más. «¿Entender qué? Una niña mugrosa apareció y dejaste que arruinara nuestro día. Eres un débil, Ignacio, un cobarde». Las palabras, crueles, atravesaron su corazón. Ignacio retrocedió, como si cada ofensa fuera un golpe invisible. Su mente, sin embargo, no estaba allí, sino atrapada en el recuerdo de la niña. Sus lágrimas, sus palabras firmes, su valentía inusual. «Si dices sí, te estarás condenando. Yo puedo ayudarte». El eco resonaba sin descanso. Sabía que había algo escondido, algo que Amanda jamás contaría. Y aunque por dentro estaba hecho pedazos, una semilla había sido plantada. Una semilla que germinaba en forma de duda, mezclada con miedo y curiosidad, y que ya no podría ser ignorada. Ignacio no pegó los ojos esa noche. La pelea con Amanda resonaba en cada rincón de la casa como un fantasma que se negaba a irse. Acostado en su cama amplia, rodeado de silencio, se sentía más solo que nunca. El rostro de Amanda, distorsionado por el odio, venía a su mente a cada instante, pero pronto era sustituido por el recuerdo de la niña. Aquellas palabras simples: «Si dices sí, te estarás condenando», ardían como brasas en su pecho. «¿Quién eres tú, niña? ¿Cómo puedes saber tanto de mí?», repetía mentalmente, girando inquieto. Las horas avanzaban, pero el sueño no llegaba. Cada golpe del reloj solo reforzaba la urgencia de encontrar respuestas. Por la mañana, con los ojos rojos de cansancio y la cabeza palpitante, Ignacio tomó una decisión. Debía encontrar a la niña. Mientras Amanda bajaba las escaleras, todavía con el gesto endurecido de la noche anterior, él dijo en tono frío: «Necesito salir». Ella frunció el ceño. «¿Salir? ¿A dónde? Apenas puedes moverte solo».
Ignacio respondió sin mirarla. Hay cosas que debo aclarar. Amanda sonrió de lado, pero no era una sonrisa cariñosa, sino de desprecio. ¿Aclarar qué? ¿Vas a buscar a esa mugrosita? Ignacio guardó silencio. La verdad estaba escrita en su rostro, y eso solo hizo crecer la furia de Amanda. Horas más tarde, ya en la calle, el contraste de la ciudad cayó sobre él como un golpe. Sus guardias lo ayudaban a desplazarse entre las aceras concurridas, pero el corazón parecía guiado por una fuerza invisible. Pasó por plazas, calles estrechas, callejones escondidos, siempre con los ojos atentos. Preguntaba a conocidos, describía a la niña, pero muchos solo negaban con la cabeza confundidos, hasta que alguien, un anciano de cabellos grises sentado en la puerta de una panadería, murmuró: «Creo haberla visto por aquí. Suele quedarse en un albergue de niños, no muy lejos de aquí». Ignacio agradeció, la esperanza renaciendo dentro de él. El albergue era un edificio sencillo, con paredes desgastadas por el tiempo, en nada parecido a los ambientes lujosos donde Ignacio había vivido. Los niños jugaban en el patio, algunos corriendo, otros dibujando con pedazos de gis en el suelo. El sonido de risas infantiles lo envolvió de una forma extraña. Había vida allí, genuina, libre de máscaras. Ignacio sintió una punzada en el pecho. Hacía mucho tiempo que no veía tanta pureza. Cuando finalmente la vio, su corazón se aceleró. Francisca estaba sentada en un banco de madera, sosteniendo una muñeca vieja, los ojos perdidos en el horizonte. Al verlo, no mostró sorpresa, solo levantó la cabeza y dijo con calma: «Sabía que vendrías». Ignacio tragó saliva, invadido por una mezcla de alivio y miedo. «¿Quién eres tú, niña?», preguntó con la voz temblorosa. Francisca lo miró con ojos profundos, demasiado maduros para su edad. «Me llamo Francisca. Mi madre trabajaba como empleada en la casa de tu ex socio, el hombre que murió hace años». Ignacio sintió el estómago revolverse. «El socio... dicen que fue un accidente», murmuró. La niña negó con la cabeza firme. «No fue accidente. Fue Amanda. Ella lo envenenaba poco a poco, adulteraba sus medicinas y, cuando murió, se quedó con todo el dinero que pudo sacar de esa familia. Mi madre siempre me advirtió: haría lo mismo contigo». Las palabras golpearon a Ignacio como un torrente. Él, que siempre había confiado ciegamente en Amanda, ahora veía cada pieza del rompecabezas tomar otra forma. «¿Estás diciendo que... Amanda...?» Francisca no desvió la mirada. «Sí». «Que lo está haciendo de nuevo. Esas medicinas que tomas todos los días no sirven para curarte. Son lo que te mantiene atrapado en esa silla». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Ignacio. «¡Dios mío!», exclamó, con la voz entrecortada. Francisca añadió: «Mi madre escuchó conversaciones, vio frascos cambiados. Siempre me decía: si algún día Amanda ataca de nuevo, debes hacer algo». Ignacio se llevó las manos al rostro, desesperado. Los recuerdos llegaron como golpes. Las medicinas diarias, el sabor amargo, la sensación de nunca mejorar. ¿Será posible? ¿Amanda habría tenido el valor de envenenarme poco a poco?, pensaba, con los ojos llenos de lágrimas. Francisca, sin embargo, mantuvo la firmeza. «Necesitas abrir los ojos. No estás enfermo como crees. Estás siendo engañado». El silencio cayó entre ellos, pesado. Ignacio sentía como si estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Por primera vez, la figura de Amanda ya no le parecía un ángel, sino una amenaza. El sonido de los niños jugando alrededor volvió a llenar el aire, pero Ignacio no podía concentrarse en nada más que en aquella revelación. Su pecho se agitaba, las manos le temblaban sobre los brazos de la silla de ruedas. La niña, tan joven y frágil, se había convertido de repente en su única fuente de verdad. «Entonces, debo investigar», murmuró, con un brillo de determinación en los ojos.
Francisca solo asintió, y por un instante el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Ignacio lo sabía, su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud que no le daba tregua. Ignacio, con la ayuda de Francisca, comenzó a revisitar lugares que hasta entonces parecían enterrados en su memoria. El punto de partida fue la antigua casa del socio, ahora abandonada y cubierta de polvo. Las paredes cargaban un silencio pesado, como si guardaran secretos que nunca habían sido revelados. Ignacio pasaba las manos temblorosas por los estantes vacíos, sintiendo el corazón acelerarse con cada detalle. Francisca, atenta, decía en voz baja: «Mi madre siempre dijo que aquí había pruebas, solo necesitamos encontrarlas». La convicción de la niña reavivaba en él una fuerza que creía perdida. En el ático, entre cajas húmedas y papeles amarillentos, encontraron la primera señal: un cuaderno de anotaciones del socio. Las páginas estaban repletas de registros sobre las medicinas que tomaba y había fragmentos subrayados con letras temblorosas: reacciones extrañas, mareos, debilidad sin motivo. Ignacio tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. «Es lo mismo que siento todos los días», murmuró, apretando el cuaderno contra su pecho. Francisca lo miró con firmeza. «Ella está repitiendo la misma historia contigo». El choque fue brutal. Amanda, la mujer que él creía ser la razón de su supervivencia, ahora aparecía como su verdugo. Decididos a ir más allá, buscaron a antiguos empleados del socio. Muchos estaban recelosos, temerosos de recordar el pasado, pero algunos, ante la presencia de Ignacio, abrieron su corazón. Una enfermera anciana contó con lágrimas en los ojos que una vez sorprendió a Amanda cambiando frascos de medicinas, pero nunca tuvo valor de hablar. «Temí por mi vida», confesó con la voz casi apagada. Otro empleado, un chofer, recordó conversaciones sospechosas sobre dejar las cosas como estaban, siempre relacionadas con Amanda. Ignacio escuchaba cada relato como si fueran cuchilladas invisibles. El peso de la traición aplastaba su pecho. Amanda, la mujer que lo acompañaba a diario, que decía ser su fuerza, surgía ahora como una manipuladora cruel, calculadora, capaz de matar para enriquecerse. «Todo este tiempo, yo pensaba que ella era mi ángel», desahogó Ignacio, con la voz entrecortada. Francisca se acercó, puso su pequeña mano sobre la de él y respondió: «El verdadero ángel fue mi madre, que intentó advertir, y ahora soy yo quien está aquí para abrirte los ojos». El vínculo entre ellos se fortalecía a cada instante. Ignacio ya no veía a una simple niña, sino a alguien enviada para rescatarlo de la oscuridad. De vuelta en su propia casa, Ignacio comenzó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Las miradas de Amanda cuando le traía el vaso de agua con las medicinas, la manera en que insistía en que nunca olvidara la dosis, la prisa en cambiar recetas médicas. Cada gesto, antes interpretado como cuidado, ahora parecía un acto de control. «Ella nunca quiso verme mejorar», pensaba, con un nudo en la garganta. Francisca, siempre a su lado, observaba todo en silencio, pero su mirada firme mostraba que él ya no estaba solo. Y como si presintiera que algo cambiaba, Amanda comenzó a actuar de manera diferente. Sus preguntas se volvieron más frecuentes. «¿Dónde estuviste? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién es esa niña?». La dulzura ensayada daba paso a una vigilancia sofocante. Por la noche, el ambiente era insoportable. Ignacio sentía que cualquier descuido podría delatar su búsqueda, pero al mismo tiempo, una llama de valentía crecía dentro de él. No se trataba solo de liberarse de la silla, era cuestión de sobrevivir. Las piezas encajaban de manera dolorosa e inevitable. El socio muerto, el dinero desviado, las medicinas adulteradas, todo se repetía ahora en su propia vida. Ignacio, que hasta entonces creía haber perdido su independencia por un accidente doméstico,
Comprendía que estaba viviendo bajo una prisión disfrazada de cuidado. La verdad le desgarraba el alma, pero al lado de Francisca, la niña que había traído luz a su oscuridad, encontró algo que no sentía desde hacía años: confianza. Por primera vez, tenía a su lado a alguien en quien podía realmente creer. Ignacio ya no podía seguir sosteniendo el silencio dentro de sí. Cada nuevo documento encontrado, cada palabra susurrada por antiguos empleados, cada mirada de alerta de Francisca formaba una red de pruebas que gritaba ante sus ojos. El corazón, dividido entre amor y miedo, se transformó en pura revuelta. No podía seguir viviendo prisionero de una mentira. Era hora de enfrentar a Amanda, no solo como prometida, sino como la mujer que había estado destruyendo su vida poco a poco. Aquella noche, cuando la casa se cubrió de silencio y las sombras parecían alargarse en las paredes, Ignacio llamó a Francisca y dijo: «Es hoy. No podemos esperar más». La niña asintió, la mirada seria y firme, lista para enfrentar lo que viniera. Amanda bajaba las escaleras, vestida con una elegante bata de seda, como si actuara en una novela frente a un público imaginario. La sonrisa forzada pronto se deshizo al ver a Ignacio y Francisca juntos en la sala. «¿Qué hace todavía aquí esta niña?», Ta preguntó con la voz cargada de desprecio. Ignacio respiró hondo y mantuvo la mirada fija en ella. «Amanda, tenemos que hablar». Ella bufó cruzando los brazos. «¿Hablar? Después de avergonzarme delante de todos, ¿todavía tienes el descaro de hablar de una conversación?». Ignacio levantó la mano, interrumpiendo su explosión. «No, Amanda, es hora de la verdad». Del bolsillo interno del saco, sacó copias de los documentos, las anotaciones médicas e incluso el diario del antiguo socio. Esparció todo sobre la mesa de centro, como cartas lanzadas en un juego mortal. «Sé lo que hiciste con él. Sé que su muerte no fue un accidente. Sé que adulteraba sus medicinas». Amanda rió, nerviosa, intentando mantener la pose. «Esto es ridículo. Estás escuchando a esa niña. Es ella la que llena tu cabeza de tonterías». Pero Francisca dio un paso al frente, enfrentándola con el valor de quien no tiene nada que perder. «Ya no engañas a nadie. Mi madre me contó todo. Vi cómo repetiste con Ignacio lo que ya habías hecho antes». Amanda entrecerró los ojos, como un animal acorralado mostrando los dientes. La máscara de perfección empezaba a desmoronarse. «¿De verdad creen que pueden acusarme así?», dijo, con la voz oscilando entre furia y desdén. Ignacio, con una firmeza inédita, respondió: «Ya no se trata de creer, Amanda. Se trata de ver. Y yo lo vi. Lo sentí en carne propia. Cada medicina que pusiste en mi boca fue una cadena que me ató a esta silla». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Amanda mordió el labio, los ojos chispeando. «Nunca tendrías el valor de dejarme». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Amanda por fin dejó caer la máscara. Se irguió, levantó el mentón y dejó escapar una risa seca, cruel. «¿Quieren la verdad? Pues ahí la tienen». El tono era de triunfo, como si al fin se liberara de una farsa. «Me aseguré de envenenar a ese viejo socio. Era demasiado débil, confiaba demasiado, y me dejó en bandeja todo lo que quería. El dinero, el poder, la libertad. Y tú, Ignacio, tú fuiste todavía más fácil». Se acercó a él, inclinándose para hablar casi en su oído. «Solo necesitaba encadenarte para siempre a esa silla». Francisca apretó la mano de Ignacio, tratando de transmitirle fuerza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas con la crueldad que acababan de escuchar. Ignacio, por su parte, sintió que el suelo desaparecía. La confesión de Amanda era una daga atravesando su alma. ¿Te reíste de mi sufrimiento?», preguntó con la voz entrecortada. Amanda encogió los hombros, indiferente. «¿Sufrimiento? ¿A eso le llamas sufrimiento? Lo tuviste todo, Ignacio. Solo te faltaba entender quién manda realmente». La sala entera parecía cerrarse a su alrededor,
como si las paredes absorbieran la crueldad de esa mujer que ahora se revelaba en su esencia más oscura. El aire se volvió pesado, cada segundo más sofocante. Ignacio, sin fuerzas para contener las lágrimas, se sintió al mismo tiempo devastado y fortalecido. Devastado por la traición, fortalecido por la presencia de la niña a su lado. Francisca, con el rostro aún húmedo, miró a Amanda y dijo con voz firme: «Tal vez hayas engañado a muchos, pero a él ya no lo engañarás más». Amanda giró la cabeza despacio, los ojos ardiendo en furia, como si aquel desafío fuera la gota final. «Ya veremos, pequeña insolente». Su voz salió como veneno. El silencio después de la confesión de Amanda era casi insoportable. Ignacio, aún atónito, sentía el corazón desbocado como si quisiera salirse del pecho. Francisca permanecía a su lado, sujetando con fuerza su mano, aún con lágrimas corriendo por su rostro. Amanda, sin embargo, ya no parecía la misma mujer que durante años había llevado la máscara de compañera perfecta. Sus ojos brillaban de furia, y cada gesto suyo era como el de un animal acorralado, listo para atacar. Caminaba de un lado a otro de la sala, los pies descalzos deslizándose sobre el mármol, y repetía entre dientes: «No van a destruirme, no después de todo lo que hice para llegar hasta aquí». De pronto, Amanda avanzó. Con un empujón violento, lanzó a Ignacio contra la silla, haciéndola deslizarse en dirección a las escaleras. El ruido de las ruedas retumbó como un trueno en el silencio de la casa. «¡No!», gritó Francisca, corriendo desesperada. Ignacio intentó sujetarse con todas sus fuerzas del pasamanos, los dedos crispándose en el metal helado. Su cuerpo quedó suspendido en el vacío, la silla inclinada peligrosamente. El corazón le latía como un tambor, y por un segundo Ignacio pensó que sería el fin. El abismo de las escaleras se abría ante él, y la muerte parecía a punto de rozarle los pies. La desesperación se apoderó de la sala. Francisca, pequeña y frágil, se lanzó sobre Ignacio, aferrándose a su brazo con un valor que superaba cualquier límite físico. «Agarre fuerte, no voy a dejar que caiga», gritó la niña, con la voz quebrada por las lágrimas. El peso de él era abrumador para su cuerpo menudo, pero se negaba a soltarlo. Ignacio, sintiendo la fuerza de aquella niña, murmuró entre gemidos: «No deberías estar haciendo esto». Pero Francisca gritó de vuelta, con la mirada encendida: «¿No lo entiendes? Debo hacerlo. Usted es la única persona que puede probar quién es ella en realidad». Amanda, presa del pánico, corrió hacia la puerta. Su cabello rubio, antes impecable, caía desordenado sobre el rostro, los ojos ardiendo de odio. «Maldita niña, te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino», vociferó jalando la manija con brutalidad. El sonido de la puerta golpeando contra la pared resonó como un trueno. Pero antes de que lograra escapar, el ruido de sirenas cortó el aire de la noche. Pasos apresurados invadieron la mansión y voces firmes ordenaron: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Amanda se quedó congelada. 2 policías aparecieron en la entrada, las linternas iluminando su rostro desencajado. «Estás arrestada, Amanda», dijo uno de ellos, mientras otro ya se acercaba con las esposas en la mano. «Esto es un absurdo», gritó ella, forcejeando, con los ojos aún fijos en Ignacio y Francisca. «Él no puede vivir sin mí, ¿no entienden?». La desesperación de la mujer resonaba por la sala, pero ya no había vuelta atrás. Las esposas se cerraron en sus muñecas y fue arrastrada hacia afuera, escupiendo insultos y maldiciones. El peso de su presencia parecía al fin disolverse. Ignacio, jadeante, todavía aferrado al pasamanos, se dejó caer lentamente hacia atrás, siendo jalado de vuelta por Francisca y por los policías que se acercaron a ayudarlo. El sudor le corría por el rostro, mezclado con lágrimas que no intentaba ocultar. «Yo pensé que iba a morir», confesó, con la voz débil pero cargada de emoción. Francisca, exhausta, se dejó abrazar por él. «Le dije que no lo dejaría caer»,
Lo prometí, murmuró con la voz casi apagada pero firme como siempre. En ese abrazo, Ignacio sintió que el peso del mundo se deshacía, como si cada cadena que lo ataba se hubiera roto de una sola vez. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. «Gracias, mi pequeña», dijo apretando a la niña contra su pecho. «Me salvaste en todos los sentidos». Su mirada, antes llena de desesperación, ahora llevaba una nueva llama, como si el futuro, aunque incierto, al fin hubiera abierto una puerta. Francisca, con una leve sonrisa entre lágrimas, respondió: «Solo hice lo que debía hacer». La noche parecía no tener fin. Después de que Amanda fue llevada esposada por la policía, solo quedó el silencio pesado en la mansión. Ignacio, todavía conmocionado, sentía el cuerpo tembloroso, como si cada músculo cargara el recuerdo del casi final en las escaleras. Francisca permanecía a su lado, firme, aún con los ojos hinchados por el llanto. El vínculo entre los dos ya no podía explicarse con palabras. Había algo profundo, casi sagrado, uniéndolos después de lo vivido. Ignacio apretó la mano de la niña con fuerza y con la voz cargada de emoción dijo: «Francisca, no sé cómo agradecerte. Me salvaste. No solo la vida, sino también la verdad. Quiero estar a tu lado. Quiero cuidar de ti y de tu madre, ayudarlas en lo que necesiten». La niña se estremeció ante las palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. El peso que cargaba parecía desbordarse en llanto. «Señor Ignacio», comenzó ella con la voz débil, casi apagada. Él la miró con ternura, apretando más su pequeña mano en señal de confianza. «Hablo en serio, Francisca. Me han dado más de lo que jamás imaginé. Y ahora es mi turno de retribuir. No tienes que cargar con esto sola. Quiero cuidar de ustedes dos como parte de mi vida». Fue entonces cuando Francisca bajó la cabeza y el silencio pesado de la sala se hizo aún más grande. Las lágrimas corrieron sin que pudiera contenerlas. «Pero usted no puede cuidarla. No más». Ignacio sintió que el pecho se le contraía. «¿Cómo que no?», preguntó confundido. La niña respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Mi madre murió hace 3 semanas. Un infarto. Me quedé sola desde entonces». La revelación atravesó a Ignacio como una daga, dejándolo sin aire. Se llevó las manos al rostro, los ojos llenándose de lágrimas en segundos. «Dios mío», murmuró, con la voz entrecortada. «3 semanas, y aún así tuviste fuerzas para luchar por mí, para enfrentar a esa mujer». El dolor de la pérdida se mezclaba con la gratitud que sentía por el coraje de la niña. El silencio que siguió se llenó solo con los sollozos bajos de Francisca. Ignacio la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el sufrimiento que el mundo pudiera traer. «No estás sola, Francisca. Nunca más lo estarás». Algunos días después, Ignacio le pidió a Francisca que lo llevara a la tumba de su madre. El cementerio era sencillo, silencioso, con hileras de lápidas gastadas por el tiempo. La niña caminaba adelante, el vestido sencillo ondeando al viento, y señaló una sepultura discreta, con flores ya marchitas. «Aquí». Su voz salió en un susurro. Ignacio, en su silla, se detuvo frente a la lápida. El corazón se sentía aplastado por el peso de la gratitud y del dolor. Tocó la piedra fría con las manos y cerró los ojos por un instante, como si pudiera, en ese gesto, hablar con la mujer que ya no estaba allí. Las lágrimas corrieron sin resistencia. Ignacio habló en voz baja pero firme: «Doña Clara, no tuve la oportunidad de conocerla, pero usted cambió mi vida. Me salvó de la mentira, me mostró la verdad a través de su hija. Prometo que cuidaré de ella como si fuera mi propia hija. Juro ante esta lápida que nada le faltará mientras yo respire». Francisca, al escuchar, rompió en un llanto contenido. Se inclinó y abrazó a Ignacio por la cintura, escondiendo el rostro en su pecho. No necesitaban decir nada.
El vínculo quedó sellado allí, entre lágrimas y promesas. El viento sopló fuerte, como si la propia naturaleza fuera testigo del pacto. Ignacio besó el cabello de la niña y repitió en tono suave: «Nunca más estarás sola, Francisca. Ahora somos familia». Ella levantó los ojos aún llorosos y susurró: «Yo creo en usted». El sol, escondido tras las nubes, se abrió por un instante, iluminándolos a ambos. Era como si un nuevo capítulo se escribiera, no de dolor, sino de esperanza. El hombre que había perdido tanto ahora encontraba un propósito, y la niña que había sufrido tanto encontraba un hogar. Los meses que siguieron parecían traer un nuevo ritmo a la vida de Ignacio. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora estaba llena de sonidos que antes le parecían impensables. Pasos ligeros corriendo por los pasillos, risas que resonaban en el jardín, diálogos inocentes en la hora de las comidas. Francisca se había convertido en el alma de esa casa. El hombre que, por tanto tiempo, había vivido aprisionado en la oscuridad de la desconfianza, ahora encontraba luz en la mirada de la niña. El vínculo entre ellos no nació solo del trauma, sino de la convivencia diaria, de pequeños gestos, de una confianza mutua que crecía como un árbol fuerte y enraizado. Era como si el destino le hubiera puesto delante a la hija que nunca supo que necesitaba. Al mismo tiempo, Ignacio se sometía a un tratamiento riguroso, bajo la orientación de distintos médicos que desconfiaron de las medicinas anteriores. Finalmente descubrió que había sido mantenido prisionero por sustancias manipuladas. Los nuevos cuidados incluían fisioterapia intensiva y medicinas adecuadas, capaces de restaurar lo que Amanda había destruido poco a poco. Al principio, cada sesión era una batalla contra el dolor, pero en cada ejercicio siempre había una voz dulce a su lado. «Fuerza, señor Ignacio, usted puede», decía Francisca, sosteniendo su mano como si fuera la más grande de las anclas. Su cuerpo respondía, lentamente, como si despertara de una larga pesadilla. El movimiento en los músculos regresaba poco a poco, y cada avance era celebrado como una victoria compartida. Francisca se emocionaba con cada nuevo paso dado en las barras de apoyo de la fisioterapia, aplaudiendo y exclamando: «Sabía que lo lograría». Su sonrisa era el combustible que Ignacio necesitaba para soportar el dolor de las interminables horas de ejercicios. «No me estoy levantando solo por mí», pensaba él, «me estoy levantando por los dos». El tiempo, con su paso implacable, se encargaba de solidificar lo que ya estaba escrito en el corazón. Ignacio empezó a darse cuenta de que mirar a Francisca como una visitante en su vida era imposible. Ella ya era parte de él. Las mañanas, antes silenciosas, ahora tenían el sonido de su voz alegre. Las noches, antes solitarias, se llenaban de largas conversaciones, a veces sobre recuerdos dolorosos, otras sobre sueños ingenuos. Y en cada detalle, el amor paternal florecía. Un día, al verla dormida en el sofá, con el cabello cayéndole sobre el rostro, Ignacio murmuró para sí: «Solo la adopción puede darle lo que merece, y solo eso puede darle sentido a mi vida». Cuando tomó la decisión, el corazón de Ignacio se llenó de una serenidad inédita. No era caridad ni obligación, era destino, era amor. Preparó la documentación con dedicación, cada firma cargada de emoción. Francisca, al escucharlo por primera vez, abrió los ojos de par en par. ¿Adopción? ¿De verdad quiere ser mi papá? Ignacio sonrió acariciando su cabello. «No es que quiera, Francisca, es que lo necesito, porque ya eres mi hija, solo falta que el mundo lo reconozca». Las lágrimas de la niña cayeron en silencio, pero la sonrisa que nació en su rostro fue de pura esperanza. Llegado el día de la audiencia, Ignacio sentía las manos sudorosas, el corazón desbocado. La silla de ruedas ya no representaba debilidad, sino el recuerdo de todo lo que había superado. Francisca, de la mano con él, repetía en voz baja: «Todo va a salir bien, sé que sí».
El tribunal estaba lleno de curiosos, periodistas e incluso amigos de la familia. Todos querían ser testigos del capítulo final de aquella historia, marcada por el dolor y la redención. Ignacio, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a la niña a su lado y sentía el peso de la responsabilidad mezclado con el alivio de la conquista. En el instante decisivo, cuando el juez levantó la vista para dar la sentencia, sucedió algo inesperado. Ignacio, impulsado por la fuerza de meses de tratamiento, por el coraje que Francisca le había dado en cada paso, sujetó con firmeza los brazos de la silla y comenzó a levantarse. El ruido fue mínimo, pero el impacto devastador. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Sus piernas, que por tanto tiempo habían sido prisioneras, lo sostuvieron con firmeza. Ignacio dio 2 pasos, luego 3 y caminó hasta el frente del tribunal. Lágrimas rodaban en cascada. Se volvió hacia Francisca, abrió los brazos y la abrazó con intensidad. La sala estalló en emoción. Algunos aplaudieron, otros lloraron. El juez, con la voz entrecortada, anunció oficialmente: la adopción queda concedida. Ignacio, aún abrazando a Francisca, murmuró entre sollozos: no solo me curaste, me devolviste la vida. Y la niña, sonriendo entre lágrimas, respondió: y usted me dio una familia. Esas palabras simples y puras sellaron un destino que el tiempo jamás borraría. Desde ese día en adelante, Ignacio y Francisca caminaron como padre e hija, unidos no por la sangre, sino por una promesa cumplida y por un amor que había nacido de las cenizas del dolor. La sombra de Amanda quedó atrás, y el recuerdo de la madre de Francisca se convirtió en una luz que los guiaba. Ignacio, ahora libre, descubrió que la verdadera curación no estaba solo en las medicinas o en los médicos, sino en el corazón de una niña que se atrevió a creer. Y así, la vida que parecía condenada encontró redención, mostrando que incluso en las historias más marcadas por la traición, siempre puede nacer un final de esperanza y amor verdadero. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.